Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor. Hoy tenemos como invitado al contador Manuel Sellerkraut. El contador Sellerkraut es comerciante, es empresario, pero además es un hombre muy sensible a las cosas de la cultura. Es un hombre que se ha preocupado por la ciudad de Córdoba y tenemos para conversar con él varios temas interesantes. El formato va a ser el habitual con una sola variante, que la columna mía, la última, la ciudad que queremos, la vamos a hacer a través de un diálogo con Eduardo. El contador Sellerkraut, además, por lo menos en lo que a mí me interesa, tiene otra connotación que es lo que más me llama la atención. Sellerkraut es hijo de uno de los inmigrantes judíos. Es decir, es una persona que nace en la Argentina y que se integra a la sociedad argentina, pero con una familia, es decir, de la puerta de calle hacia adentro, una familia que trae una cultura europea de hace muchos siglos y que además trae una carga emocional muy grande por la guerra y por el Holocausto. Yo creo que si él nos permite, porque es un tema delicado, algo podemos hablar de ese tema. Sería muy interesante, por cierto. Los invitamos a que nos acompañen. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. En la editorial de hoy les voy a proponer un ejercicio de imaginación. Vamos a situarnos en una situación ficticia. Estamos en el año 2016. En el mes de octubre anterior ha sido elegido presidente de la República Mauricio Macri. Tiene un Congreso que responde ciegamente a sus deseos, una mayoría que vota sin análisis lo que él le manda, y hace un viaje a los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí firma con las autoridades de los Estados Unidos un convenio. Convenio que obviamente, como dice la Constitución, somete a la aprobación del Congreso, que el Congreso aprueba, y aprueba incluso con cláusulas secretas que a los propios diputados y senadores no se le dan a conocer. Esto ya, evidentemente ya despierta una serie de reacciones y suspicacias, pero después empiezan a conocerse algunos de los contenidos de esas cláusulas secretas. Y por ejemplo se sabe que la Argentina se compromete a entregarles por espacio de 50 años, es decir, medio siglo, a los Estados Unidos, un espacio territorial en la provincia de La Rioja, aproximadamente unas 200 hectáreas, para que Estados Unidos se instale allí una estación satelital de seguimiento y comando de actividad espacial. Esa estación va a estar manejada por personal norteamericano, no va a haber personal argentino en él. Y va a estar regida por leyes de los Estados Unidos, es decir, va a haber una cesión de soberanía sobre ese territorio. Argentina durante 50 años no va a tener soberanía sobre esas 200 hectáreas. El acceso va a ser restringido, pero a través de la Gendarmería la Argentina le va a brindar la custodia y la seguridad. Van a estar eximidos de todo tipo de impuestos y la Argentina no tendrá facultades ni para intervenir, ni para controlar, ni para interrumpir las actividades que allí se desarrollan. Obviamente esto, como les decía, genera una serie de suspicacias, pero luego se sabe que esta estación que se va a instalar va a tener capacidad de visualizar todo el planeta, va a poder interferir comunicaciones, es decir, escanear, espiar, por decirlo en palabras más simples, todo tipo de comunicación, y va a tener control de misiles y de drones, es decir, una actividad
típicamente militar. Por supuesto, esto despierta la reacción ya de mucha gente que dice, ¿cómo esto es posible? Van a instalar una base militar norteamericana en territorio argentino y con cláusulas que todavía no conocemos. Entonces, la presión sobre el gobierno es fuerte, el presidente no dice una palabra, pero un vocero de él dice que, bueno, reconoce que esto alimenta un esquema alternativo militar para el conflicto de las Malvinas, con lo cual está confirmando que esta base va a tener actividad de tipo militar. Sigue la propuesta de imaginación. ¿Qué haría usted, o qué pensaría, o qué diría usted ante una situación como esta? Le digo lo que diría yo. Yo diría que esto es una barbaridad, que es una locura, que comerciar con todos los países del mundo está bien, y con más razón con un país democrático como Estados Unidos y con un país rico, pero me parece fantástico. Pero una cosa es comerciar y otra cosa es cederle la soberanía de parte de nuestro territorio para instalar una base militar. Y otra cosa, peor aún diría yo, es mantener al pueblo oculta las cláusulas del convenio que se ha firmado. Le diría lo que he dicho en este programa varias veces, le recordaría al señor Macri que él simplemente es un empleado que hemos contratado por 4 años para que se haga cargo de aquellas cosas que los ciudadanos hemos delegado en administración al Estado. Nada más, pero que nosotros somos los mandantes y él el mandatario, y el mandatario no puede mantener ocultas cosas que ha firmado que comprometen el interés de los mandatarios, de los mandantes. Bueno, imagínese ahora otra cosa. ¿Qué dirían los autodenominados progresistas? Pero pondrían el grito en el cielo, porque además de lo que yo he dicho, dirían, esto es una actitud de cipayos, vendepatrias, vendidos al oro yanqui, están entregando a los yanquis el país, y dirían, bueno, infinidad de cosas por el estilo. Bueno, ahora salgamos de la imaginación y volvamos a la realidad. Vamos a hacer unos pequeños cambios. En el lugar de Mauricio Macri, vamos a poner Cristina Fernández de Kirchner. En el lugar de Estados Unidos, vamos a poner China, y en el lugar de La Rioja, vamos a poner Neuquén. Y nos vamos a encontrar con algo que en la Argentina efectivamente existe. Porque les recuerdo que no hace mucho tiempo la señora Presidenta de la Nación viajó a la República Popular China, firmó un convenio de intercambio comercial, exportaciones, importaciones, etcétera, créditos para financiar obras importantes, pero cláusulas secretas que no se dieron a conocer ni a los congresales, cuya mayoría obsecuente y cobarde la votó a libro cerrado sin saber su contenido, así representan el pueblo, ni el gobernador de Neuquén también, no sé si convencido a través de sobornos, presiones, amenazas, no sé, pero también aceptó que ceder parte del territorio de la provincia, del cual la nación no puede disponer, sin saber qué iba a instalarse allí. Y luego se empezaron a conocer los detalles que son exactamente los que yo les dije, con la única diferencia de que se trata de Estados Unidos y no de China, y de que el territorio cedido está en Neuquén y no en La Rioja. Esto pone de relieve la falsedad y el doble discurso de nuestro populismo. Nuestros gobernantes populistas se rajan las vestiduras, se escandalizan cuando hay convenios con otros países que a ojos de ellos no son convenientes, adecuados o no son suficientemente respetuosos de los derechos soberanos que nosotros debemos preservar y custodiar. Pero eso sí, cuando lo hacen ellos con cláusulas secretas y entregando soberanía, está bien hecho. Este es el doble patrón moral del que yo he hablado en más de una ocasión. Es el mismo patrón que aplican para juzgar los crímenes que han cometido criminales que actuaron contra ellos como crímenes de lesa humanidad aberrantes, lo cual está bien. Pero esos mismos crímenes, cuando son cometidos por ellos contra otras personas, son actos de heroísmo, que merecen reconocimientos póstumos, placas, indemnizaciones a la familia, suculentas, $250.000, asignaciones mensuales que salen del bolsillo de todos nosotros, porque es con nuestra plata que lo pagan. Ese doble patrón moral es realmente nefasto. Ahora, yo digo,
Si yo hubiera salido en contra de eso, si todos los que creemos que Estados Unidos es un país serio, incluso digno de imitarse en muchas de sus cosas, porque es uno de los países más prósperos del mundo y de mejor calidad de vida de su población, estaríamos absolutamente en contra de una cosa hecha por un gobierno que ellos hubieran calificado de derecha, que bueno, nadie sabe bien qué es, pero así la llaman. ¿Por qué entonces nos callamos cuando el gobierno de la señora de Kirchner hace esto con respecto a China? ¿No es también un imperio China? ¿No es también ceder al imperio la soberanía de nuestro país? Y nosotros hemos dejado que eso ocurra prácticamente sin decir nada. Nada más que algunas palabras de protesta en algunos medios, mientras que los corifeos habituales aplaudían. Algo está fallando también en el pueblo argentino, pero tenemos la oportunidad de corregir esos errores o esas omisiones. Tenemos elecciones en el mes de octubre y tenemos la oportunidad de decir qué queremos para nuestro país, qué tipo de gobierno queremos, y además tenemos que tomar la decisión de que cualquiera sea el gobierno que asuma en el mes de diciembre, vamos como ciudadanos a ejercer el control que corresponde porque ellos están administrando cosas que a nosotros nos pertenecen. Espero que lo hagamos, porque el día que lo hagamos recuperaremos la República, volveremos a ser dueños de nuestro patrimonio nacional y no se lo entregaremos a personas que lo utilicen durante el tiempo de su mandato como si fueran recursos propios, procedentes de su propio patrimonio y en su propio beneficio. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Estamos en el aire, Prudencio. Bienvenido Manuel Sederkraut, comerciante, como dijo Prudencio, empresario, pero mucho más que eso. Yo acabo de leer el libro de Manuel, que se llama ¿Me entendés? Y este libro, no sé si el señor director lo puede tomar, este libro es un poco el motivo de la invitación que te hicimos, Manuel. A mí me impresionó muchísimo los primeros párrafos del libro, donde vos describes tu infancia en un barrio muy especial, San Vicente, y explicas que vos eras un niño, pero que empezaste a darte cuenta que tenías algunas diferencias con los otros niños, empezando por los nombres del apellido y por otras cosas más. Me gustaría, si vos quieres, comentar un poco ese tema. Bueno, lo que hablamos, Eduardo, fuera de cámara días pasados. Yo siempre le preguntaba a mi padre si nosotros habíamos venido de otro planeta porque me sentía muy diferente en el colegio. Veía que todos se llamaban García, Murúa, Martínez, Pereira, Pérez, y yo me llamaba Sederkraut, que era impronunciable. No obstante,
No obstante, me sentí muy feliz. Las maestras se peleaban por tenerme en su grado, cosa que yo nunca comprendí por qué. Y hoy quizá, mirando para atrás, me parece que era una forma de recibir muy bien al inmigrante, ¿no? Era una forma en que los argentinos recibían con los brazos abiertos a los inmigrantes. El trato que me dieron a mí, las maestras, ojalá hoy tuviese esa suerte de encontrarlo en toda la gente, ¿no? Me parece que era una época muy hermosa de la Argentina. ¿Vos crees, Manuel, que vos te sentías inmigrante o la única diferencia que había era el apellido raro y la religión judía? Mis padres no eran muy religiosos, ni siquiera muy. Eran tradicionalistas, especialmente después de la guerra y las consecuencias donde murió el 98% de nuestra familia. Mi padre renegó de toda creencia religiosa porque le parecía un castigo injusto. No me he criado en un hogar religioso. Mi padre se sintió siempre muy argentino, muy agradecido al país. Se nacionalizó cuando yo era muy niño y yo nunca me sentí discriminado, si esa es la pregunta. Nunca me sentí discriminado, al contrario. Me sentí como bendecido. ¿Bendecido por las oportunidades que te daba la Argentina? Sí, mis padres también, mis tíos, todas mis tías. Nos consideramos bendecidos de estar en un país como este. Y la carga del dolor que tus padres traían, sin duda, por aquel terrible, aquella vida que habían tenido allí en la guerra, ¿repercutía en vos? Es decir, ¿te ha marcado, te ha dejado huellas? Sí. Yo en este libro cuento en uno de los relatos que en mi casa se trabajaba y se lloraba. Yo a mi padre lo vi sonreír por primera vez cuando yo tenía 11 años y me choqueó. Me choqueó verlo sonreír. ¿Tu padre no quiso volver nunca más a Polonia? Te lo cuento. Si te molesta hablar de esto... No me molesta, no me molesta. Me hace bien. Con mi primer sueldo les compré un pasaje para que vayan a visitar su aldea, que estaba a unos 70 kilómetros de Varsovia. Y estaban muy contentos. Ya tenían fecha programada porque iban a volver a su aldea, a su país. Y no pudieron dormir meses y meses antes del viaje, hasta que mi padre se animó y me dijo: no quiero volver, no puedo dormir, soñaba con volver, pero ahora no quiero volver, no quiero volver. Sufrí mucho. Mi padre se bloqueó con la guerra, como le ha sucedido a mucha gente que estuvo en la guerra o que perdió a su gente en la guerra, ¿no? ¿En tu aldea queda algún familiar de ustedes? No. ¿Ninguno? ¿Los mataron a todos? Los mataron a todos. ¿A tu padre les contaba las vicisitudes, los horrores que habían pasado? Porque yo tengo otros amigos que sus padres, en este caso sus abuelos, no contaban nada, habían hecho un bloqueo de tal magnitud que no hablaban del tema. Bueno, eran épocas muy diferentes a las actuales. Yo recuerdo que un gran millonario que había en Buenos Aires, apenas finalizada la guerra o todavía en los últimos escozores de la guerra, viajó a Polonia. Y cuando volvió, trajo noticias y publicó en los diarios
traigo noticias de Polonia. Y era una personalidad de Buenos Aires. Entonces recuerdo que mis viejos viajaron a Buenos Aires para hablar con él, para ver qué noticias tenía de Polonia. ¿Me explico? Polonia es tan grande, había una incomunicación total. Nunca supimos ni el día, ni la hora, ni la forma en que murieron nuestros familiares. Yo no tuve abuelos, no perdí un montón de tíos, primos, bueno. Y después de la guerra ocurrió que Polonia quedó dentro del área de dominación soviética, de manera que también bajo un régimen de restricciones muy fuertes, ¿no? Sí, ya no teníamos a nadie. ¿Ustedes veían a los soviéticos como salvadores o como nuevos opresores? Yo era muy niño, pero lo puedo responder con un viaje que hemos hecho hace poco con un grupo de amigos. Polonia es un país que tiene una campiña tan rica como Francia. Si uno no lo ve, no lo cree. Por eso Polonia ha sido tan invadida tantas veces. Hemos visto que la gente está muy sufrida. Los jóvenes hoy en Polonia aprenden las nuevas tecnologías, las nuevas carreras y vuelan al mundo. Los viejos, que están acostumbrados, que han sufrido el nazismo y después han sufrido el comunismo, están muy quebrados, están muy resentidos, porque ahora tienen que competir para vivir, tienen que competir, ganar y entonces sobrevivir. Claro, antes tenían un chequecito de $40 al mes, el alquiler le salía $3, la comida le salía 10 centavos, era todo subsidiado y bueno, pasó lo que pasó. Fracasó el sistema y la gente grande hoy está muy resentida. Les han cambiado 3 veces el escenario, la gente no sabe dónde está parada. Y era lo primero que se invadía Polonia cuando había una guerra. Era lo primero. Era el primer país invadido, realmente. Bueno, cuando uno conoce Polonia, cuando uno lo recorre, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, la gente es muy trabajadora, las mujeres son hermosas, como mi madre, como mi hija era una belleza. Tenía unos ojos turquesa que ya no se consiguen. Notable. Sí, pasando a tu libro, volviendo a tu libro, que fue lo primero que Eduardo mostró, a mí también me ha sorprendido porque me han parecido anécdotas muy interesantes, muy bien contadas, y además uno se identifica con un montón de ellas, porque son cosas que parecidas o quizás de forma diferente, pero en alguna medida también lo hemos vivido. Me sentí mucha pena por la señorita Álvarez, como te contaba la pasada, porque la pescaste en una mentira piadosa. Era una mentira, digamos, para enseñarles algo, pero quedó ella en evidencia. Para los que quieran comprarlo, está a la venta en el Emporio. Me entendés, así todo junto, ¿eh? Me entendés. Es un libro que a mí me hizo recordar al estilo de Platero y yo, ¿recuerdas? Sí. Tiene un estilo muy parecido. Sí, efectivamente, mucho. Muy lindo. Bueno, me alegro. Creo que estamos llegando al corte. Sí, vamos a hacer un corte, Manuel, y ya vamos a entrar entonces en temas ya de la Argentina y de la época actual. Bueno. Morecia Allende y Báñez Padilla. Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Báñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. En la entrevista con Manuel Sellerkraut. Manuel, hay un tema que yo quería abordar contigo, porque vos has tenido, dentro de tu actividad como comerciante y como empresario, una particular vocación a trabajar por la ciudad. Te ha interesado la situación del centro, del casco chico, de la ciudad, del casco histórico, y has tenido emprendimientos privados, por cierto, pero que has llevado adelante y que hoy son un éxito. Por ejemplo, haber convertido el puente que Miguel Ángel Roca construyó en la calle Trejo, claro, en la peatonal, en lo que hoy es el Paseo de las Flores, cuando se había degradado hasta convertirse, yo diría, casi que en el retrete de la peatonal. Exacto. Contanos un poco cómo fue eso. Bueno, también lo cuento en el libro. Yo instalé mi oficina y uno de los locales a 20 metros del famoso puentecito, que hoy se llama Paseo de las Flores porque se me ocurrió a mí ponerle Paseo de las Flores. Era un baño público, era un motel gratuito, era el parador de todos los cirujas que venían del país y dormían en el centro, en pleno centro. La oscuridad era total. Pasar por ese puentecito de la calle Trejo, primera cuadra, era todo un albur porque a uno lo podían matar y nadie se enteraba. Empecé a hacer gestiones ante el intendente Mestre Padre, que además era cliente del negocio y yo tenía buena llegada. Y, ¿cómo no? Vamos a ir. ¿Qué proponías vos? Yo proponía ponerlo en valor y llevé unos dibujos, unos bocetos que hicimos con mis amigos los arquitectos Fernández Ventolila, Elvira Fernández y el arquitecto Ventolila, fallecido hace algunos años. Llevé unos bocetos, me atendieron en desarrollo urbano, me dijeron que cómo no, que el viernes iban a ir. Nos encontrábamos, el viernes no vinieron, entonces el martes fui a verlos nuevamente. No pudimos ir. Bueno, vamos a ir el próximo jueves. El jueves no vinieron. Y así me tuvieron 2 años. Hasta que un día uno de los colaboradores de desarrollo urbano de aquella época me dice, ¿no se da cuenta, contador, que lo están gastando? Esa obra no la van a hacer porque acá esta gestión lo odia al arquitecto Roca. Entonces le han abandonado todas las obras para gastarlo al arquitecto Roca. Bueno, pero ¿qué culpa tenemos los vecinos? Esa obra no se va a hacer. Bueno, yo me puse muy nervioso y cometí el error de decirle, bueno, la voy a hacer yo mañana a la mañana. Mañana inicio las obras. No se los recomiendo, me dijeron, porque un privado no puede hacer obra pública. Bueno, pero si ustedes, que son los gobernantes, no hacen la obra pública, no lo ponen en valor a este lugar terrible, abandonado, lo va a hacer un privado. Dice, no se lo recomiendo porque lo vamos a citar de la justicia. Bueno, yo empecé la obra, me citaron de la justicia varias veces, hasta que yo los amenacé a los de desarrollo urbano, muy simpáticamente, ¿no? Siempre con una sonrisa, que les iba a hacer un 17 de octubre municipal y que los vecinos del centro después me iban a ir a rescatar. Se produjo una crisis municipal ahí en el gabinete
entre el arquitecto Irós, que era el secretario de Desarrollo Urbano, y el intendente, porque al intendente Mestre, padre, le habíamos ofrecido que sea el padrino de la obra y él aceptó. Entonces se produjo un enfrentamiento entre ellos, porque él aceptó ser el padrino de la obra. Bueno, los vecinos me apostaron en contra, todos creían que yo iba a fracasar. Terminé la obra, me llevó 3 o 4 meses. Entonces los vecinos aceptaron prorratear el costo. Entonces prorrateamos entre todos los beneficiados por la obra, ¿verdad? Porque pasó a ser lo que es ahora, un verdadero paseo. Bueno, fue un enfrentamiento pintoresco. Y la concesión para... Hay allí una florería, una la venta de flores, vivero. La florería, la concesión la dio la municipalidad, supongo. Bueno, no, en aquel momento tuve que salir yo a buscar, y mi imaginación me había dicho que iba a haber cola de interesados para explotar el puentecito, a cambio del mantenimiento de la zona, cuidar los canteros que habíamos hecho. Cada 2 escalones hicimos un cantero y después había una zona de pasto. Bueno, a cambio del cuidado se le daba la concesión. Pero no hubo interesados, no hubo ningún interesado. ¿Ninguno? Ninguno. Hasta que un amigo, mi amigo Cervato, que lo quiero nombrar, aceptó hacerse cargo como una gentileza para conmigo. Y bueno, él lo explotó 20 años. Él lo explotó 20 años. Cuando asume el actual intendente, resuelven echarlo y poner seguramente algún puntero, qué sé yo, que es el que está ahora, Manuel, cambiando de tema, una pregunta que me interesa. Vos tienes los locales en el centro, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ves el centro en competencia con los shoppings? Y si sale perdidoso, ¿cuáles son tus ideas para revertir esta situación? Cuando en el mercado alguien fija un nuevo estándar de calidad o de servicio, los restantes se tienen que adaptar o mueren. Hoy el nuevo estándar de calidad y de servicio lo fijan los shoppings. Entonces la peatonal y el microcentro o se adaptan o mueren. Y están muriendo. El microcentro está muy degradado, la peatonal es vergonzosa, está obsoleta. La primera peatonal del país hoy está obsoleta. Fue la primera, ¿no? pero después no fue mantenida en el nivel que corresponde. La peatonal Florida ya la hicieron 4 veces de nuevo. Hace poco por 4ª vez. Y nosotros seguimos con la que tenemos, que fue hecha cuando en el centro estaba el Trujollero Relojero, Cervantes, Gatti Chávez y Vértice Municipal. Vértice Municipal. Era otra. Pero ha cambiado, el Solado ha cambiado ya 2 veces, ¿no? Bueno, pero está todo muy degradado y creo que Miguel Ángel Roca, el arquitecto, nunca imaginó que sus canteros y sus pérgolas iban a permitir o se iban a convertir en un lugar que atentaba contra la prolijidad del microcentro. Manuel, la propuesta, porque nos queda poco tiempo. La propuesta es que se ponga en valor y que sea un verdadero polo de atracción turística, que todos aquellos que vienen a las sierras pasen un día o 2 en la ciudad, que la ciudad sea atractiva como polo turístico per se, ¿verdad? Podemos hacerlo. ¿Qué se hace? La municipalidad nunca lo va a poder financiar. Lo tienen que hacer los frentistas. Lo tienen que bancar los frentistas. Y hay que venderlo como lo que es. Es un gran negocio, porque si un local hoy vale 10, poniendo en valor la peatonal, en lugar de 10 va a valer 18.
Es un gran negocio para el frentista. Así lo ven los actuales comerciantes. Hay que hacérselo ver así, pero tiene que haber una decisión política que esta gestión no la da. Hay incluso un antecedente para probar lo que vos estás diciendo, para demostrarlo, que lo llevó adelante Hugo Fiorani. Sí. Lo ha hecho en la calle Caseros, en esos locales que ha alquilado las monjas carmelitas, y que ha convertido en una de las cuadras más lindas del área central. Bueno, esperábamos, en el Consejo Deliberante hay muchos que simpatizan con la idea, pero la decisión política no estuvo en ningún momento y ya estamos al final de la gestión y lamentablemente se han perdido otros 4 años. Uno de los problemas es que la decisión política no la tenga quien debe tenerla, que es el Consejo Deliberante, y el Ejecutivo será el ejecutor de lo que el Consejo disponga. Bueno, pero acá cuando asumió esta gestión decían que llevábamos 12 años perdidos. No es que yo sea un crítico político, soy un crítico no político. En lugar de 12 años perdidos, 15. Ya son 16. Quizás vengan nuevos vientos, Manuel, ojalá, el próximo año. Bueno, se nos ha acabado el tema, el tiempo, perdón, no los temas. Muchísimas gracias, muy interesante tu visita y todos tus comentarios. Gracias a ustedes. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Hoy ha empezado la Semana Santa, es lunes santo, el domingo es domingo de gloria. Quiero hablar entonces de la impronta no religiosa de la Pascua judía y de la Pascua cristiana. Empecemos por las más antiguas, 1400 años antes de Cristo. La fecha es discutible. La Pascua judía es la conmemoración de la salida de Egipto del pueblo judío, liderada por Moisés. Esa epopeya tiene un antecedente anterior que se pierde en la noche de los tiempos, que es el recorrido que hace Abraham con todo su pueblo buscando Canaán. Y esas dos gestiones de grupos humanos de gran cantidad de gente que se movilizan por territorios inhóspitos voluntariamente obedecen a lo que yo llamo una idea fuerza. Hemos explicado que la idea fuerza es una idea muy clara, adosada a una emoción muy grande y entonces tiene vida propia. ¿Cuál es la idea fuerza? La idea fuerza es muy sencilla. La idea se llama tierra prometida y la fuerza se llama ustedes son el pueblo elegido. Y la conjunción de la tierra prometida, que es la esperanza. La esperanza es una de las emociones más importantes del ser humano. Creo, miren lo que les voy a decir, creo que se puede vivir sin fe,
pero no se puede vivir sin esperanza. Los suicidas se suicidan cuando pierden la esperanza. Eso es la esperanza. Y la tierra prometida es el sentido de pertenencia. Perdón, no la tierra prometida. La tierra prometida es la esperanza. El pueblo elegido, si yo soy Dios y te digo a vos, vos y tu descendencia van a ser mi pueblo elegido, estoy generando un sentido de grupo, de élite, que no tiene parangón en las actividades humanas. Esa pertenencia es fortísima. Esas dos epopeyas que tuvo el pueblo judío se repiten una tercera en el año 1947, cuando los integrantes de la diáspora europea viajan todos, esta vez no de este a oeste o de oeste a este, sino de norte a sur, a lo que ya no es Canaán ni Palestina, sino que ahora es Israel y conforman el Estado de Israel. Y eso es lo que lo hace característico al pueblo judío. Lamentablemente no tengo más tiempo. Pasemos a la Pascua cristiana. Si ustedes preguntaron a la gente cuál es el día más importante de la Semana Santa, muchos le dirían es el día de la muerte de Cristo. La crucifixión de Cristo es el hito fundamental, porque es el día, el momento que Cristo expira a las 3 de la tarde del viernes, se genera la redención. La redención es lo que consigue el Hijo de Dios hecho hombre cuando muere y consigue el perdón del Padre a los pecados de la humanidad. Otros le dirían que no, que el día más importante es la resurrección, porque la resurrección, el día domingo, la resurrección es cuando Cristo se explicita como Dios. Al resucitar, muestra a toda la humanidad su carácter de Dios. Yo quiero discrepar amablemente con esta situación y quiero decirles que mi humilde opinión, y siempre desde la óptica no religiosa, sino desde la óptica sociológica, el día más importante para mí es el día de la ascensión del Señor. No porque el Señor haya ascendido en cuerpo y alma al cielo, porque acá estamos diciendo que puede no creerse esto, porque estamos hablando de la impronta no religiosa, sino la ascensión en el sentido del día que Dios se retira y los deja a los apóstoles solos en el cenáculo, y en ese momento se genera el nacimiento de la Iglesia, porque las instituciones, ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores, las instituciones nacen cuando muere el líder. Un grupo con un líder es un movimiento y se convierte en la institución cuando ya no necesita de ese líder para seguir funcionando. Fijémonos cómo nos va en la política argentina, porque no hay alternancia, pero no quiero contaminar esta agradable alocución con los temas nuestros. ¿Cuál es la idea fuerza en la Pascua cristiana? La religión cristiana tiene dos ideas fuerzas. Una es la génesis del pensamiento evangélico, que no es tema de hoy, pero lo voy a decir por su importancia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso le cambia la historia al que lo entiende y al que lo ejerce. Lo entienden pocos y lo ejercen pocos, lamentablemente. ¿Y cuál es la idea fuerza que genera la impronta en la institución de la Iglesia? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y entonces, ese mandato de Cristo, que el que no cree en Cristo puede no creer, pero los cristianos sí lo creían, el creer ese mandato de Cristo generó una institución. Pedro viajó a Roma, en Roma se hizo papa, y el papa genera esta institución, que es la institución más antigua, la Iglesia Católica, ¿cierto? La institución más antigua, la institución más eficiente y que ha tenido continuidad absoluta en la historia de la humanidad, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Permítaseme entonces un homenaje a la Pascua cristiana en la figura de Cristo, nuestro Salvador, y a la Pascua judía en la figura de Cristo, un rabino importante de ellos, que les voy a recitar mi poema Las 3 de la tarde.
Era las 3 de la tarde de algún viernes de algún año. Todos estaban reunidos en el monte contemplando. Oro en las manos de ricos señores de pueblo abajo, clavo en las manos clavadas del hombre crucificado, rojo en las capas que flotan al viento de los soldados, rojo en la sangre que cae por la herida del costado, laureles para las sienes del gobernador romano, espinas para la frente del hombre crucificado, miradas de odio en los ojos de los que estamos mirando, miradas de amor en otros ojos que se van cerrando. Ha pasado mucho tiempo de aquel viernes de aquel año, solo que todo está igual, solo que nada ha cambiado, solo que siguen los hombres como entonces despreciando a los hombres, solo que, como en el monte aquel año, todos miramos sin ver ni entender lo que miramos. Todos, como aquella vez, de un lanzazo traspasamos el costado de aquel hombre sobre un madero clavado. Unos con lanzas de guerra, otros lanzas de pecado, unos con más intención, otros con menos cuidado. Cuestión que todos, sin falta, el lanzazo lo clavamos. Lanzas hay muchas porque nosotros las inventamos. Eran las 3 de la tarde de algún viernes de algún año. Le atravesaron el pecho y lo bajaron del palo. Lo envolvieron en un lienzo y después lo sepultaron. El monte se quedó solo. Cuando todos se marcharon, se oyeron ruidos de truenos y palpitar de relámpagos. La tierra se abrió en un grito de protestas y de llantos. La lluvia lavó la sangre que ya se estaba secando y el sol se apagó en el cielo, honrando a su soberano. Es palabra de honor. Estamos en el aire, Prudencio. ¿Cuánto tiempo nos queda? Por favor, ese dato. Quiero hablar de dos temas, Prudencio. Dime. Ha sido el otro día, hace muy poquitos días, los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Viene religioso el programa hoy. El programa viene religioso. Pero esta parte no es religiosa, sino que es histórica. A mí me gustaría que vos expliques un poco. Santa Teresa nace en 1500 y pico, 1513 creo. 15. Era para ver si estabas atento. A mí me gustaría... No soy ingeniero, pero algo de matemáticas... Cierto. A mí me gustaría que vos expliques un poco, no tanto de Santa Teresa, para que no sea tan religioso el programa, sino de la España de los años 1500 y pico, donde vivió Santa Teresa, que luego se dedica a fundar conventos y funda 17 conventos. Primera parte, ¿cuánto tiempo nos queda? Del tiempo que nos queda. Y la segunda parte, 7 minutos. Quiero que hablemos de San Juan, perdón, no de San Juan, sino de Juan de Tejeda, fundador del convento de Córdoba, pero eso en la segunda parte. ¿Cómo no? Me tomas un poco de sorpresa, pero en 1515 en España era un momento de convulsiones. Si la memoria no me engaña, todavía... No estaba Carlos V. No estaba Carlos V, asume en 1520. Gobernaba, creo que había muerto ya su abuelo, don Fernando de Aragón, y estaba gobernando teóricamente un consejo en reemplazo de la reina
que había sido declarada loca, la madre de Carlos V. No seas tan científico en la explicación, me interesa la época en general. No, pero es que ese contexto generaba una situación de crisis, de manera de que España estaba pasando por un momento difícil, era la potencia más grande del mundo, el país más importante. Estaba unificada, sí, sí estaba unificada, desde los Reyes Católicos lo estuvo, pero estaba pasando por un momento de una situación de crisis. Y en el caso de Santa Teresa, la vida de esa familia era una vida muy particular. Algunos años antes, yo te diría casi 20 años antes o un poco más, se había dispuesto la Real Pragmática de expulsión de los judíos, de la conversión o expulsión de los judíos. Y las familias que habían aceptado convertirse, bautizarse y convertirse al cristianismo, como era la familia de Santa Teresa de Jesús, vivían situaciones un tanto difíciles, porque si bien se los aceptaba porque eran, como se llamaba entonces, nuevos cristianos o cristianos nuevos. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Que la familia de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, tenía origen judío? Sí, sí, efectivamente, eran conversos. Es curioso el caso de los conversos, porque yo creo que muchos de ellos, quizá la mayoría, se convirtieron porque no les quedaba más remedio, tenían que emigrar, irse, dejar sus bienes, abandonar todo lo que había sido durante siglos su hogar. Fue una medida de una crueldad increíble. ¿Eso fue idea de la reina Isabel? Fue idea, yo creo que del cardenal Mendoza y de Torquemada, pero la convencieron a la reina y la reina la convenció al rey, y fue además un grave error para España porque perdió gente valiosa que se fue. Y bueno, los que se quedaron, que se convirtieron, yo creo que la mayoría de los que se convirtieron obligados, es decir, porque no les queda otra, y seguramente en secreto seguirían practicando su religión. Pero a sus hijos seguramente los educaron como si fueran cristianos, porque tenían que permitir que ellos se integraran realmente a la sociedad donde se mantenían, de la cual no habían partido. Y eso hizo que muchos de ellos, quizás también impulsados por la necesidad de demostrar que su cristianismo era auténtico, fueron muy piadosos y fueron realmente hombres y mujeres que se destacaron en el seno de la Iglesia Católica. Bueno, última pregunta antes de pasar a Juan de Tejeda. ¿El oro de México y la plata del Potosí hacían que la vida en España, de la clase media y de la clase baja, fuera una vida superior a lo que era antes el descubrimiento de América, o no llegó a ellos y se quedó en guerras y palacios? Probablemente no fue. Además, no era tanto. El oro que iba a España era el quinto real, es decir, la quinta parte que le correspondía al rey, que eran los impuestos. El resto quedaba en América. De manera de que la que sí se enriqueció fue América. Potosí puede ser, por ejemplo, la ciudad más rica del mundo occidental y una de las ciudades más pobladas. Esto de que España se llevó todo el oro y toda la plata no es cierto. Se llevaba el quinto real, que era lo que le correspondía a la corona, que el 20% que le correspondía en concepto de impuesto. ¿Cuánto es el impuesto a las ganancias que paga hoy un asalariado que gana más de 15.000 pesos? Yo pago cerca del 35%. Bueno, de manera que los reyes católicos eran bastante más considerados en materia fiscal que nuestro presidente. Sí. Bueno, pasemos a Juan de Tejeda, por eso nos queda poco tiempo. Juan de Tejeda también se da un caso parecido. Juan de Tejeda tiene en sus venas sangre también de conversos. Explica quién es para la gente. Juan de Tejeda es hijo de uno de los fundadores de Córdoba, Tristán de Tejeda, uno de los más célebres, que se casa con una mestiza, con una hija. Le entregan una manzana, cuando hacen el damero, le entregan una manzana entera. No, le entregan un cuarto de manzana, le entregan un solar, las manzanas se dividían casi todas en 4 y cada cuarto era un solar, y le entregan el solar que está en la calle, el cuarto que está en la calle Independencia y San Jerónimo. Todavía hoy. El 27 de abril, sí. Tristán de Tejeda es uno de los más célebres fundadores de la ciudad. Se casa con una mestiza, una hija de Hernán Mejía Mirabal, probablemente el conquistador más célebre de todos, y una india, la India María. ¿Era una princesa? Que no era princesa, era una india que, casada con el indio Andrés, se casó después de tener los hijos con Hernán Mejía Mirabal, y vivió y murió en la casa de su yerno Tristán de Tejeda. Tenía esclavos incluso, la India María. Y Juan de Tejeda se cree en este ambiente, él es cuarterón, digamos, tiene una cuarta parte de sangre indígena, y es un hombre sumamente devoto. Él era devoto de Santa Catalina, y su hermana había fundado en 1613 el primer convento en tierra argentina, que era el de Santa Catalina de Sena, que todavía existe. Y él tiene un episodio con una de sus hijas, María Magdalena, que es dada por muerta, y entonces invoca a Santa Teresa, aconsejado por su suegro, el general don Pablo de Guzmán,
para que haga resucitar a su hija, y en algo que se considera una resurrección, un milagro, María Magdalena vuelve a la vida. Entonces él promete hacer un convento de monjas a Santa Teresa, de monjas carmelitas. Hace todos los trámites. Cuando los trámites ya estaban aprobados, él cae gravemente enfermo y va a abandonar su casa para que su casa se convirtiera en convento, y los médicos le dicen que no puede salir porque se va a morir. Entonces la casa se convierte en convento, la familia se va, y él queda en su celda, que todavía está en el Museo Juan de Tejeda, que lleva su nombre, y hace abrir una ventana a la iglesia desde donde él escuchaba la misa, y ahí muere poco tiempo después. Es el segundo convento de monjas que se funda en la Argentina. Hoy en día la parte de adelante es el Museo Juan de Tejeda. El Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, efectivamente, que lo recuerda. Se nos terminó el tiempo también. Bueno, entonces se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerles vuestra atención y nos veremos el lunes que viene, si Dios quiere. Sempre precis,